evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 67. Continuamos entonces estudiando sobre la apertura de los sellos que encontramos en estos 17 versículos del capítulo 6. Pero antes miremos brevemente lo que más o menos tratamos en la enseñanza anterior. Estuvimos diciendo que vamos a encontrar en este desarrollo del capítulo 8 títulos que emergen de este título principal acerca de la apertura de los sellos. Y el primero de los sellos de esta primera sección, de los primeros 8 versículos, estuvimos hablando sobre el caballo blanco, que es el caballo de la conquista, y el jinete que lo montaba. Decíamos que cuando cada uno de los 7 sellos se cortaba y se abría, un nuevo terror caía sobre la gente. Era terror tras terror. Se han sugerido 2 explicaciones, una de las cuales no puede ser aceptada, acerca de quién es el jinete que montaba en este caballo. Y la primera de ellas sugiere que se trataba del mismo jinete que montaba el caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, allá en los versículos 11 al 16. Pero a diferencia de este primero, aquel, el del capítulo 19, decíamos que es el fiel y el verdadero, y que a diferencia de este, él tiene muchas diademas, o sea, coronas de rey, mientras que el primero es alguien que tiene una corona que se le da. La segunda posición, que es la que nosotros aceptamos como la más probable, hace referencia al anticristo. Así que su método de conquista no parece incluir la guerra abierta, ya que la paz no es retirada de la tierra sino hasta que se abre el segundo sello, cuando surge el caballo bermejo o rojo con su jinete, que es el que trae las guerras. Bien, también hablábamos de que este caballo blanco representa un tiempo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad. Una paz que es falsa, que será también muy breve. Por eso es que nosotros leíamos allá en la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, en la primera de ellas, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice que no escaparán. Ahora, los 4 caballos y sus jinetes no representan individuos específicos, sino más bien fuerzas, poderíos, excepto el jinete del caballo blanco, que, como ya hemos explicado, sugiere que se trata de la cabeza de este imperio, de este poderío, de lo que hoy en día nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. También decíamos acerca de este jinete que traía un arco, y este arco es un símbolo de guerra, pero por causa de que no tiene flechas, implica que esta victoria que él va a obtener no se logra con derramamiento de sangre, sino a través de métodos de supuesta paz. Vamos a continuar entonces y hablemos ahora del caballo rojo, que es el caballo de la conquista. Pero leamos primero los versículos 6, versículos 3 al 4, que dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Bueno, ya explicamos que en la traducción Reina Valera 95, más actualizada, como otras muchas traducciones, aquí se lee ven. Y ya explicamos que aquí está invitando no a Juan para que vea lo que va a pasar, sino está dando una orden al jinete, al que le corresponde salir al escenario en ese momento para que actúe. Bien, y el versículo 4 sigue diciendo: y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder. Fíjense que dice: le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, aquella paz falsa que el primer jinete había traído con sus métodos pacíficos. Entonces dice:
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, lo que nos habla de que la guerra va a exterminar a mucha población. Acerca de este caballo rojo de la contienda, la función de este segundo caballo y su jinete es despojar de la aparente paz y seguridad a los moradores de la tierra, y eso, como ya lo hemos dicho, allá en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, leemos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto representa esa rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos de trágica destrucción. Esto tiene dos trasfondos. El primero de ellos nos dice que Juan estaba escribiendo en un tiempo en el que la guerra de aniquilación mutua estaba diezmando al mundo conocido. En los 30 años antes del reinado de Herodes el Grande, allá en el 67 hasta el 37 antes de Cristo, solamente en Palestina, escuche bien, solamente en Palestina, no menos de 100.000 hombres perecieron en revoluciones fracasadas. Pero en el año 61 después de Cristo se suscitó una rebelión con el nombre de la reina Laodicea. Los romanos la aplastaron. Laodicea se quitó la vida y perecieron entonces unos 150.000 hombres. El segundo trasfondo que encontramos aquí es en las figuras judías del fin del mundo. Uno de los elementos esenciales es la desintegración completa de todas las relaciones humanas. Para esto vamos a leer al profeta Isaías, que nos dice allá en el capítulo 19 y versículo 2: levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Pero si leemos en Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 13, también se nos dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Vamos a comparar esto con lo que nos describe Enoch en su libro, en el capítulo 100 y versículo 12, que dice: se asesinarán unos a otros desde el amanecer hasta el ocaso. La visión del fin describía un tiempo en el que se destruirían todas las relaciones humanas y el mundo sería un caldero hirviente de odios muy crueles. Sigue siendo verdad que una nación en la que hay divisiones entre las personas y las clases sociales y el odio se basa en ambiciones competitivas y deseos egoístas. Esta nación con este principio está condenada a desaparecer. Y el mundo en que las naciones pelean a muerte las unas contra las otras se apresuran hacia su final. Actualmente estamos viviendo una tensa guerra provocada por Rusia cuando invadió Ucrania. Están destruyendo todo un país. Esos son cientos y cientos de miles de personas que han muerto ya, no solamente entre los ejércitos que combaten, sino de la población civil. Inocentes, niños, ancianos, pues, han perecido y se ha destruido toda la infraestructura de esta gran nación. Asimismo, la guerra está provocando que Rusia también esté sufriendo las consecuencias de dicha invasión, de esta guerra sin conciencia que se está trabando allí. Ahora, el color bermejo, el rojo, del segundo caballo se interpreta como un derramamiento de sangre. Si lo que estamos viviendo hoy es atroz, es terrible, imagínese cómo irá a ser lo que se viva en aquellos días de gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y cuando este caballo rojo surja con sus guerras entre naciones. Entonces tenemos que el matar con la espada, como la guerra en vez de la paz en la tierra, va a ser algo como que normal entre las naciones. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo cuando está hablando con sus discípulos en Mateo 24, en los versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que los esfuerzos humanos para lograr una paz duradera se verán frustrados. La humanidad está enfrentada ahora a una versión de la historia apartada de la influencia divina. Acuérdense que allá en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 8, se nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya hemos explicado esto. Así que nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo de Dios nos levante para encontrarnos con Cristo, aquí en el mundo el caos será total. El mundo se encamina rumbo a una apostasía universal, porque el único que hoy día puede convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Al no tener al Espíritu Santo en este ministerio entre ellos van a correr sin freno hacia esta apostasía universal, tanto que al anticristo le llamarán Dios y le adorarán como a Dios. Después de esto aparecerá el Hijo del Hombre para tomar los dominios del mundo, como leemos en los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, primero debe ocurrir la apostasía universal durante el reinado de este nuevo orden mundial encabezado por el anticristo, y entonces al final de estos 7 años de tribulación el Señor Jesucristo hará presencia para establecer su reino de 1000 años. Dice que porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alabado sea el Señor. Continuaremos en la próxima enseñanza hablando un poco más acerca de esto. Dios les bendiga. Esta serie continuará.